Nandati, nandati, nandeva, nandati. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Los Padres del Cine, en donde vamos a conversar sobre una película que vimos el día de ayer en Netflix, que se llama Madres Paralelas. Sale Penélope Cruz y la hizo un tipo que se llama Pedro Almodóvar, que el tipo, bueno, es un tremendo gay. Creo que estás equivocado, Juanqui. Se llama Parallel Mothers y la dirigió Pedro Es Almodovar. uno de los gays más famosos de todo el mundo. O sea, tantos gays famosos que existen, él es uno de los más famosos. Porque hace muchas películas buenas. Yo he visto casi todas sus películas. ¿Por qué? Porque yo también soy homosexual. Y los homosexuales tenemos que estar todos juntos. Pues si no, la gente así, los cis, que son los más asquerosos del mundo y que hay que matarlos a todos, como dijo Cartman, nos destruirían a todos. Yo creo en la inferioridad genética del hombre blanco cisgénero y Yo heterosexual. creo que todos los heterosexuales son una basura, pues. Ujú. Nosotros los homosexuales tenemos que, ¿sabes? Derrocarlos de todas las instituciones de poder y llegar nosotros al poder y no tener hijos y que toda la humanidad perezca. Esta película, Madres Paralelas, yo creo que estuvo muy chévere. Es una película que salió en el 2021 y bueno, Penélope, mi amiga, estuvo para los Oscars y no ganó. Ganó una mujer blanca, ¿no? Qué sorpresa, los Oscars. Wow, o sea, ¿quién se lo esperaba? Un grupo de hombres blancos dándole el premio a mejor actriz a una mujer blanca. Wow. Uy, Me daría risa a alguien que nunca ha escuchado el podcast y se mete en este episodio y que, verga, estos tipos son, bueno, te explico, amigo. super woke. Si tú juegas todos los lados de una partida de ajedrez, ¿tú puedes perder? No, ¿verdad? Tú mueves las piezas blancas y las negras, nunca pierdes. Solamente de un lado, Juanqui. Hacia adelante. Esta película yo creo que está muy cool porque tiene ese mismo estilo que tienen todas las de mi gran amigo Pedro Almodóvar, que es el estilo de la novela, así tipo latinoamericana, que todas las historias son lo más dramáticas del mundo entero. Y al mismo tiempo, él tiene como que una combinación entre un estilo bastante teatral, se puede decir, pero él también le gusta eso, pues, experimentar con todo lo cinematográfico, porque no es así tipo Woody Allen, que él sí, bueno, casi que todas sus películas son obras de teatro que las puedes grabar, pero también las podrías ver en el teatro y sería algo bastante parecido. Pero en el caso de este tipo, él sí juega más que sí con los colores, juega con la tensión, juega así, bueno, el soundtrack de esta película me pareció muy bueno, porque te mantiene en ese ánimo así de thriller desde el principio, porque yo creo que tú podrías tener un ánimo muy distinto si no estuviera esa música o si no hubiera música, fuera un ánimo a toda a la película muy distinto, pero con eso que te pone así, que es tipo las de Hitchcock. Hitchcock, pues las de, ¿cómo se llama esta? Vértigo, que es así que te mantienen con esos violincitos de fondo durante toda la película. Así la situación no parezca muy rara ni nada, cuando tú le pones ese fondo musical, sí pareciera y que, mira, aquí o esto ya es raro, o la situación ya es extraña, o está por pasar algo extraño, entonces te ponen esa atmósfera durante toda la película, que dura 2 horas. Que, disculpa, esa es la música característica de suspenso en toda la historia del cine. Que bueno, Bernard Herrmann era el que le hacía la música a Hitchcock y ese después trabajó que sí con otros directores y tal, pero fue justamente ese sonido el que está marcado como que, bueno, película de suspenso, aquí está pasando algo, te da como esa cue, por así decirlo, que hay otra película que también lo hace, solo para resaltarlo aquí, que se me acaba de ocurrir, que es la de Under the Silver Lake, Ah, que también como que utiliza la misma música. Y si bien puede parecer un recurso algo anacrónico, porque ya no se usa mucho, si funciona, funciona. oye, le da un elemento muy interesante a la película, pa. Y en esta yo creo que funciona bastante porque la historia cuando comienza tú no la ves así que esto es algo macabro, Mm, porque el resto de las películas de Pedro son así bastante chistosas, pues todas son comedias, todas son que la situación puede ser algo bastante absurdo, así que y que no, bueno, tú pensabas que yo era tu madre, pero en realidad soy tu hermana, y entonces tú tienes, tu madre vive en otro estado y tú la vas a conocer, y cuando la conoces es transexual, así Sí, pues. sería gracioso sentarse contigo a ver La piel que habito y tú riéndote, pero como un desquiciado y que, guay, qué cómico. Son así, eso, de un Pero buen sí, sí, ánimo, un es buen mood. verdad. Si suena así, ajá. Eh, pero esta sí tiene como que ya un tono más oscuro desde el principio y un tono así que, bueno, que a mí me sorprendió que cuando empieza ya es con un ritmo que, mira,
esta Ujú. tipa tuvo sexo con este tipo y ya que si la próxima escena ya tiene 9 meses de embarazada, está a punto de dar a luz y entonces tú estás viendo la historia así como que en turbo de velocidad, pero al mismo tiempo hay un montón de flashbacks en donde te van explicando la cosa y se va aclarando. Y yo tengo como que una teoría de cuál es la metáfora principal de la película y tal, pero bueno, Pablo, tú primero di qué te pareció y no hay que resumir ni nada de la historia, sino decir que bueno, que está lleno de spoiler porque hablar sobre esta película sin spoiler es casi imposible porque lo más importante de todo, pues, o sea, casi que cada 15 minutos hay que hacer un nuevo plot twist. Entonces, si tú vas a hablar de esto sin spoiler, no sé ni de qué vas a hablar porque eso, para que tú te metas en realidad en la profundidad de la película, tiene que ser así, pues. No, y además es una película muy accesible porque está en Netflix y eso, pues, no es una cosa así artística, toda loca ahí que estamos hablando, sino que Sí, y cualquiera no, la puede ver. no es que si tipo Drive My Car, que dura que si 3 horas y media, y es y que no, bueno, como el teatro en distintos lenguajes, o Mm. sea, ya es como que algo así que bueno, que no sé ni quién lo va a ver, pero esta sí la puede ver un montón de gente. Bueno, yo quería empezar resaltando eso que tú dices de el corte, eso de que de repente cortan de una escena a otra y no aparece el cartelito y que 8 meses más tarde, sino que simplemente nada, ya aparece y la película va a ese ritmo porque ese elemento en particular es uno que siempre me ha interesado. A mí me gustaría cuando haga una película utilizar algún elemento o jugar con un elemento así, porque yo vi una película que también les recomiendo, que tú no la has visto, Juanqui. No vean películas francesas nunca, y menos las A que ver, recomienda Pablo, pues son es peor francesa. todavía. Se llama Anousemus. Ese también, el director este es Sean Baker, el que hizo, ¿cómo es que se llama? El proyecto Florida y Red Rocket. Un enfermo mental. Ese también la estaba recomendando, así que, ajá, ya saben, tenemos gustos similares. Pero esa película que se llama eso, pues, A Nuestros Amores, de Maurice Pialat, es una película de los 80, es sobre una niña, bueno, no, mentira, como una adolescente así de 17, 18 años descubriendo su sexualidad. Eso no es ninguna niña, Y bueno, seguramente a ti te gusta Joaquín, ¿verdad? probablemente. Es una película muy interesante y justamente ahí juegan con esa idea que la primera vez que la vi me confundió porque de repente hay un corte y tú como después, a los minutos, es que te das cuenta y que, ah, mira, pero pasaron 6 meses. Pasó como demasiado tiempo entre un corte y el otro y no te dicen nada, ¿sabes? No es como esas películas así que hacen una transición toda dramática, qué sé yo, estas de Crepúsculo que dan vuelta a la cámara y pasan las estaciones. Entonces, esta película juega con ese elemento que no me lo esperaba en lo absoluto. Yo no he visto, creo que tantas películas de Almodóvar como tú. Nada más. Bueno, sí, o sea, he visto las principales. La última que sacó es muy, muy buena también, la de Dolor y Gloria, ¿no? Y esa también era más tradicional, pero aquí utilizó esos elementos Esa y, era oye, una película autobiográfica. sí, esa, oye, el 2019 fue uno de los mejores años para el cine, ya lo hemos conversado aquí en el podcast. Y bueno, esa tuvo muchísimo, fue un gran éxito para Almodóvar. Aparentemente esta y Julieta no han sido grandes éxitos en taquilla, pero bueno, ya comentaré un poco ese aspecto porque habla de algo muy Bueno, interesante de ya el España. cine en cuanto a la taquilla, yo creo que ya el mundo cambió. Sí, bueno, que esté en Porque Netflix es una maravilla. yo he visto eso que lo han dicho que sí con The Suicide Squad, con la de James Gunn y con un montón de películas últimamente que, bueno, con el COVID y también con los servicios de streaming que todo el mundo está metido el día de hoy en un servicio de streaming, ya es como que, bueno, que esa fue la base también y que de la demanda de Scarlett Johansson a Disney, porque fue que Mm. ustedes pusieron mi película de una en Disney Plus cuando yo eso tenía como que un potencial de ganancia más grande si se quedaba en el cine por un montón de tiempo, pero como que a los estudios poco a poco ya no les importa tanto. No sé por qué, pero yo, No, o y sea, creo que ellos hicieron una gran ganancia en Disney Plus y eso obviamente ellos no pusieron esa parte en el no, o sea, contrato y fue que, bueno, yo ajá. creo que la gente de las compañías de cine está viendo y que bueno, quizá el cine le quede muchos años de vida, pero los tipos están planeando que si para los próximos 20 años, o sea, no los próximos 10 años en donde quizá existe el cine y la gente siga yendo al cine, sino que ellos dirán y que, ah, pero ¿cuál va a ser el gran negocio? O sea, ¿qué es lo que me dé la mayor cantidad de dinero posible en 20 años? No va a ser el cine, porque ya eso pues con la tecnología y todas las cosas que van saliendo ya en 20 años, ni sé quién va a ir al cine. Bueno, seguramente viene otra pandemia y Mm, viene otra guerra, no sé, o sea, ya eso yo creo que no es muy, que no tiene mucho potencial de ganancia.
Claro, sí, ya ha ido evolucionando todo el tema, ¿no? Para bien o para mal, tiene sus lados positivos, como el hecho, eso lo comentaba Alfonso Cuarón cuando sacó Roma, que sí, que bueno, que una película sobre una señora de servicio en México en los 80 y grabada en blanco y negro, oye, tenga tantas visualizaciones, bueno, aunque eso no lo publiquen, pues, pero haya hecho tanto ruido en Netflix y haya llegado hasta donde llegó, eso no sería posible si hubiera sido estrenada en el cine. ¿No? Y ya con el Quizás, ¿no? hecho de que Quizás. esté disponible, ni siquiera que la vean millones de millones de millones de personas, sino que ya esté ahí. Mm. Que él dice y que si yo hubiera hecho una película como esta en los años 80, esto lo hubieran pasado como en 5 cines en una calle de México, no sé, como 3 veces. Sí, sí, bueno, claro, Alfonso Cuarón es un gran director. Yo creo que yo vería cualquier cosa que él saque de ahora en Porque tú eres adelante, un simp, pero él está hablando del pero pueblo, el pueblo que mm, trabaja. también tiene sus lados negativos con todo esto de que, ajá, la misma Roma, yo la vi nosotros la vimos 3 veces en el cine. Después la vimos en nuestra casa y la experiencia fue totalmente distinta. Yo me acuerdo que incluso teniendo un buen televisor, había muchísimos detalles que se perdían de vista, Fue lastimosamente. totalmente distinta, pero la pregunta es, ¿fue mejor? Ah, Nada. fue lo mismo que yo le dije a mi ex esposa Y que cuando tuve todas son la mi misma nueva novia. porquería. Mm, No, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. sí, Verla en sí, el por cine eso. tiene sus pros y sus contras. Verla en la casa también. Quizá en la casa, depende de la película, puedes tener una experiencia más íntima. Sobre todo si, no Ujú. sé, ponte que fuiste a ver una película de terror a las 3 de la tarde un sábado. Entonces, bueno, son que si puros niños de bachillerato y que, no, mira, la película la mató. No, y bueno, y no se puede negar que tienes acceso a todas las películas que te dé la gana, pues, uno habla y que no, Puedes el ver cine. la película desnudo, puedes hacer lo que Mm, quieras. si yo quisiera ver una película en particular y tendría que esperar a que la pasen en el cine, ay, quiero ver, no sé, la que hablamos en el podcast anterior, Come and See. Voy a esperar a que la pasen en el cine, imposible. O lo que hacía uno antes, que no es que la pasen en el cine, es que HBO la compra y la transmite. No, Que es era una como porquería. 6 meses después y que sí. Sí, ay, la pasaron en Disney Channel, hace 5 años que se estrenó. Bueno. Pero bueno, nada, volviendo a la película, me parece muy interesante toda la trama. Me parece muy interesante cómo está hecha la trama, porque mientras la veíamos, estábamos y que va a pasar esto, o va a pasar lo otro. Estábamos suponiendo y no pensábamos, igual, un poco inocentes nosotros, conociendo el cine de Almodóvar, que se iba a llegar a una relación entre las protagonistas o que algunas líneas se iban a cruzar, Yo algunos. predije todo lo que pasó. Nada, tú te equivocaste. Este estaba ahí que, no, la adolescente, pues, la que ya La era adulta, lesbianota. ella fue la que mató al niño, o fue la mamá. Anda, qué Bueno, idiota. eso sigue bajo sospecha, amigo. Nah, Eso nunca se determinó. Yo soy policía. Yo mm, entré a la escena para determinar si en realidad fue mm. muerte súbita. Bueno, pero en esos aspectos sí se rompen como que muchas barreras, aunque, bueno, para el cine de Almodóvar yo creo que no se rompe ninguna, pero Mm. en una película tradicional tú nunca esperarías y que, ay, mira, pasó esto, pasó lo otro, a menos que lo hicieran Bueno, con un drama, pues, cuando la pero. de pelo corto dice que no, que murió mi hija, que yo. Y sí que. ¡Ah! Porque yo dije, Sí. ¿qué? O sea, no te dan así como que ningún indicio, sino te lo lanzan así de una, que sí era totalmente inesperado, porque lo que yo pensé que, bueno, el drama ahora entre ellas dos es ver cómo van a manejar la situación, porque ya Penélope Cruz ya sabe la historia. Entonces ella va a tener que ver cómo decirle así y eso, pues, porque ya es incómodo en sí que se que, mira, yo crié a tu hija, tú criaste a la mía, no las intercambiamos, pero ¿cómo vamos a hacer eso? O sea, yo creí que el drama se iba a ir por ahí, pero cuando dicen que está muerta, yo dije, no, bueno, ya esto se puede ir, no joda, en 100 caminos Claro, distintos. es como en esos melodramas o en estas películas de suspenso donde la culpa que siente el protagonista se va intensificando a lo largo de la película. De que yo lo que Y pensé ahí, wow. yo dije, bueno, Penélope, suicídate, porque ya no sé qué vas a hacer, o sea, ya tu Sí. vida, si tú ya tenías un show, o sea, sí, pues fue el drama más intenso cuando se dio cuenta Mm, de que la niñita que ella pensaba que era su hija no es su hija. Ahora cuando se da cuenta que la que ella sabe que sí era su hija se murió, yo dije, no, bueno, o sea, ya esto es demasiado fuerte. sí, era inevitable que se llegara a un punto de inflexión como llega en la película. También todas, o sea, en verdad todas las escenas estuvieron muy bien hechas y, oye, hasta esa revelación donde te das cuenta que la hija de esta muchacha se concibió bajo condiciones, bueno, terribles, condiciones de abuso, una Una historia, triple wow. violación.
cuando tú ves esas cosas, tú dices y que, wow, o sea, esta película no tiene miedo de entrar en ningún sitio. Y así es el cine de Almodóvar. Almodóvar es uno de los directores más así transgresores socialmente hablando, de La piel que habito, ¿cómo Si es que se llama la ese de? sí es de los tipos que no le importa nada, que él te va a poner Sí, cualquier cosa en pantalla y no le importa. esta en la que empieza que el tipo está viendo unas escenas violentas en la televisión y se está masturbando. No sé cómo se llama porque yo la compré y tenía unos subtítulos así Ah, sí. marcados en la película, que si unos subtítulos en chino, y yo dije, no sé para qué carajo compré esto. Creo que ese es Matador, algo así se llama. Algo así. Pero sí, el cine de Almodóvar es siempre muy interesante. Incluso uno no esperaría que un director, después de sacar una película como Dolor y Gloria, una película autobiográfica con Antonio Banderas, nominada a los Oscars, una película que uno podría decir, bueno, esta es la culminación de su carrera, llegue y te siga sacando cine de calidad, cine que, bueno, si bien esta no es como la mejor película de Almodóvar o la película más ambiciosa, más grande. Oye, es una muy buena película y en estos momentos tan duros uno llega a apreciar lo que es una buena experiencia cinematográfica, porque sobre todo todo lo que fue el año 2020 y parte del 2021, aunque ya fue mejor, oye, muchísimas experiencias decepcionantes, tú ibas a ver una película, la vaina no resultaba y no llenaba tus expectativas, pero en este caso yo no tenía ninguna expectativa y yo creo que la superó. Yo tampoco. Yo me sentí súper entretenido y eso sin siquiera, eso ya es hablando de la película en sí, pues el drama, todas estas interacciones entre las madres paralelas y este drama de la niña que resulta que eso, pues que les intercambiaron a las hijas y bueno, todo lo que pasó ahí. Eso sin siquiera entrar en el otro aspecto que, oye, me encantó, que es el aspecto de la memoria histórica. Que si bien, bueno, uno, ay, bueno, yo no entiendo muy bien cómo es el panorama político de España. Yo quiero leer sobre eso porque, bueno, todo lo que conversan ahí de la guerra civil y que no, Sí, bueno, llegan para la casa de los campesinos y los sacan y los matan a todos y que sí, pero lo poco que sé, al menos de la guerra civil, escuchando a algunas personas que vivieron la guerra civil española, y bueno, cuando uno descubre a estos grandes poetas esa guerra como fue bravo yo. Federico García Lorca, Ah, ese era que como Pedro mm, Almodóvar, tremendo gay. sí, bueno, un gran y talentoso homosexual que lastimosamente Eso es lo que fue va a decir en aniquilado. tu lápida. Bueno, Un gran y talentoso homosexual que lamentablemente fue aniquilado por su bueno, hermano en una pelea en un bar. mientras sea grande y talentoso. Pero ya. No, tú no sabes nada. Te explico. Mm, Yo, como soy uno de los grandes pensadores de este mundo, yo capté cuál es la metáfora principal que nuestro gran amigo Pedro Almodóvar está expresando con esta película. la niña es la memoria. Por un lado tenemos a esta gente que mataron todos y la metieron en una fosa común y los enterraron, los hicieron cavar su propia tumba y después los enterraron ahí. Y ella quiere que abran esa fosa, bueno, porque ahí están los huesos de sus ancestros, ¿no? Y te hacen un comentario así, que no, que Rajoy, que era el presidente de España, y que el tipo dijo con orgullo y que nosotros no estamos gastando ni un euro en proyectos como estos de memoria histórica, supongo que porque dicen que el partido ese, el PP, y que no sé cómo funciona, pero como que eran pro Franco, o que querían esconder, pues, o sea, todo ese pasado oscuro de la dictadura, ¿no? Y al mismo tiempo tienes esta historia de estas madres que les cambiaron las hijas y les destruyeron la vida a las dos, pues, o sea, porque habiendo sido al revés, ¿verdad? Sus vidas, bueno, hubieran sido completamente distintas porque en el caso de Penélope, bueno, se le muere la hija, bueno, digamos, vamos a creerle que en realidad fue muerte súbita, entonces se iba a morir sí o sí, porque bueno, si es súbita, eso es imposible de detenerlo. Janish. Entonces, si eso hubiera sido así para Penélope, al parecer no era tan malo porque ya ella estaba en una situación totalmente distinta. O sea, ella, bueno, ya estaba con un hombre mayor, tenía su propio trabajo, o sea, ella estaba más estable mientras la otra, la joven, está en una situación de crisis así que se quería matar por estar embarazada y porque la violaron. En un estado depresivo que, bueno, un pequeñísimo inciso que, ¿sabes? Cuando la mamá está hablando por teléfono, yo creo haber interpretado que eso fue ya cuando se le murió el hijo, no sé. Cuando, ¿sabes? Porque ella después hace referencia y que yo escuché a mi mamá que estaba hablando por teléfono con mi papá y quería que me devolviera a Granada.
Ah, bueno, puede ser. pero cuando uno lo está viendo, uno no tiene ni la más mínima Sí, o idea. sea, tú Creo que fue no así, piensas creo. eso porque o sea, tú supones que es la misma línea de tiempo, o sea, tú no ves a la niña, pero tú dices como que, bueno, o sea, no hay como que ninguna indicación explícita de que hay un salto de tiempo, pero puede ser, pues, o sea, es cuestión de volverla a ver. Yo creo que si esta la vuelves a ver, puedes notar un montón de detalles que no notaste la primera vez. Pero eso, pues, o sea, como eso fue como que algo que las desequilibró totalmente a ellas 2 y que, bueno, que creó este drama y que ellas terminan teniendo sexo y todo, que yo dije, yo Sí, nosotros, dije, yo ¡woohoo! dije, si estas 2 mujeres se vuelven lesbianas en la película, yo lo dije que si en Sí. la primera escena y que esta va a ser la mejor película de la historia. Y efectivamente, Almodóvar es un tipo, bueno, y eso, pues la niñera que estaba en la casa de Penélope Cruz, A yo la dije, au pair, coño, vale. la holandesa, Qué irlandesa, no rico, entendí. no jodas. Holandesa, creo. Y la odiaba, ¿por qué? Porque ella tiene belleza de la juventud. Mm, Cambio Penélope ya está más podrida ya. que un pescado de 5 días. Podría, buena. Ajá, pero el punto es ese, pues Una que hermosa mujer. yo creo que el tipo pone lo de la memoria histórica al lado de lo de las madres paralelas, porque lo que se estaba haciendo ahí, pues, o sea, ese proceso que al final te muestran que es el que como que les da eh, consuelo a las personas de ese pueblo que contaban las historias y que no, bueno, que mi papá se llevó mi sonajero y lo encuentran ahí en la fosa común. O sea, que para esa viejita le habrá dado que sí un infarto después de eso, pero un infarto bueno, así, o sea, de la alegría, pues. Murió en paz. Entonces, eso, bueno, sí, puede ser como que un gran consuelo, ¿no? Entonces yo creo que te lo ponen al lado de la otra situación como que para mostrarte así y que mira, si tú le quitas eso a una persona, ¿verdad? Como que la historia emocional de su familia, no solo de sus ancestros, sino de, de sus hijos, ¿no? Porque eso, pues, o sea, si tú, eso, pues, vienes de una familia y al mismo tiempo cuando tú tengas hijos, ese hijo que tú tienes, si no tiene documentado su pasado, o sea, si te pregunta a ti que mira, ¿qué le pasó a mi abuelo que no está? Y es que bueno, no sé, porque se lo llevaron una noche y no se sabe nada y fin. Entonces eso como que te crea yo creo que el mismo sentimiento que tiene mi amiga Penélope Cruz de que perdió algo gigante, pues, o sea, cuando a ella le dicen que su hija murió, ella se queda así totalmente en shock y yo pensé eso, pues, o sea, yo lo comparé de una como que, ah, bueno, ese sentimiento que ella tiene de que perdió a su hija, yo creo que es como que esa misma pérdida que tienen todas estas personas así, pero que ya se vuelve una pérdida vieja con el tiempo, pues, o sea, que esa señora que la entrevistan sobre eso, ella y que le pasó, no sé, que sea a los 6 meses, y ella la están entrevistando cuando tiene que si 80 años, pero ella lo cuenta así, que no, una historia que me contó mi mamá hace, no sé, 70 años. O sea, lo tiene presente a pesar de que pasó hace muchísimos, muchísimos años. Entonces yo creo que él te pone esas dos cosas, bueno, que al final eso terminan con todas las personas así en donde estaban los huesos de la gente. Yo pienso que mostrándote, pues, o sea, como que cómo puede ser ese sentimiento tan profundo así de confusión y de que no tienes ninguna forma para saber en realidad qué fue lo que pasó y que aplica con tu familia principalmente, o sea, eso puede, o sea, si puede pasar como que cualquier tragedia, no sé, que si perdiste a tus amigos en la guerra, pero particularmente en esta película, yo lo que creo que están mostrando ahí es que, bueno, o sea, como esa línea de tu árbol genealógico, si a ti te cortan cualquier rama de esa, tú vas a estar como que en un estado así de desasosiego, así como que, bueno, no sé qué hacer porque no sé de dónde vengo. Pues entonces, si tú le niegas eso a alguien, le vas a causar eso, pues, o sea, como que el mismo desasosiego que sintió Penélope Cruz en la película, que fue gigante y fue de principio a fin. O sea, ella es el personaje principal ahí que está haciendo todo lo posible para que abran esa fosa y lo logra. Y que te lo pongan eso junto con lo otro, yo lo que percibí fue eso, pues, o sea, que te están diciendo que si tú le niegas eso a alguien, pues ese consuelo, bueno, no solo afectas ese recuerdo que tiene, sino que también estás afectando el futuro, sus hijos, porque entonces cuando sus hijos también quieran saber su herencia, pues no tienen nada, pues, o sea, solo tienes la foto, o sea, que como es ya de hace tanto tiempo, de esas personas que mataron, tienen que ser 2 fotos de cada uno. Y eso me gustó mucho. Bueno, es que si te das cuenta, los 4 años o un poquito más que transcurre la película, en verdad es desde que ella
habla con este antropólogo para abrir la fosa común hasta que la abren. Antropólogo forense, yo no sabía que eso Ah, existía, así sí. que coño. En verdad, la película trata sobre eso y toda la trama que ocurre, pues, que es súper potente y todo este melodrama, transcurre en ese tiempo entre que ella busca abrir la fosa y cuando finalmente la abren. Entonces, oye, es muy interesante ponerse a analizar la película porque si te das cuenta, ella en un momento dice que va a seguir la tradición de su familia de ser madres solteras. Y habla de este cuento de su mamá que le puso Janis por Janis Joplin y murió de una sobredosis cuando ella tenía como 6 años, creo. Y al final de la película, ella está ahora esperando un bebé, está 3 meses, tiene 3 meses de embarazo y supongo que ahora está con el otro. No va a ser madre soltera. Entonces, de alguna forma, es como si rompiera ese ciclo y consiguiera finalmente paz y lo que, bueno, el gran valor que tiene la memoria histórica, porque precisamente esta es una película que conecta mucho con nosotros, porque ya hablaremos más en el próximo episodio, que vamos a sacar en el episodio como tal. Próximo, amigo. Sí, o sea, en el episodio del Próximo, podcast. próximo episodio de podcast. Ya hablaremos un poco del proyecto en el que estábamos trabajando, en el cortometraje documental, pero haciendo este tipo de trabajo uno se da cuenta de la importancia de la memoria, porque si uno no registra estas cosas o si eso no existe en primer lugar, ¿sabes? Simplemente quedarían en el pasado, se hubieran olvidado y las personas que pasaron una gran tragedia o que sufrieran, bueno, algo tan duro como todo esto de la guerra o cualquier país donde se sufren graves violaciones de derechos humanos. Oye, hay gente que no tiene acceso a cosas básicas como son, bueno, memoria, reparación, verdad, ni siquiera pueden saber qué fue lo que pasó. Que yo conecto mucho con historias así y eso fue algo que me gustó muchísimo que dijo Almodóvar, que al parecer su película estuvo teniendo más éxito fuera de España que en el mismo país. Cuando él decía que, oye, esta película es una de las películas más españolas que he hecho porque trata una problemática de España. Y Bueno, es después, que oye, eso quizá puede pasar porque, bueno, el ejemplo principal de eso puede ser la que conversamos en el capítulo pasado, Come Sí. ujú, Que bueno, que ahí queda para el fin de los tiempos el genocidio que hicieron los nazis en Bielorrusia, documentado para siempre, pues, o sea, creo que ya tiene como 3,2 millones de mm, visualizaciones en YouTube. Y yo supongo que la gente de Bielorrusia no quisiera ver esa película, principalmente, pues, o sea, porque te están mostrando como que no, mira, este es tu país y es tu idioma y es grabada en tu país y te muestra las atrocidades que pasaron. O sea, yo mm. creo que es como que muy directo. O sea, si el tipo que la hizo, ajá, la hizo para la memoria histórica de Bielorrusia y tal, pero es probable que en el mismo país no la quieran ver mucho porque es demasiado personal y que en el resto del mundo tú lo ves más así como que el documento histórico, ay, que, está muy chévere. Pero en Bielorrusia quizá lo ven y que no, o sea, yo me puedo imaginar que la gente de ese pueblo eran que si mis ancestros, entonces yo no quiero ver cómo los matan a todos. Bueno, yo creo que me gustó mucho también la frase que dijo Almodóvar, porque dice que si te pones a ver, todos los países tienen sus fosas, todos los países tienen su pasado difícil donde también enterraron gente, hicieron sus Venezuela no, crímenes. Venezuela se mantiene en el mundo como una joya Mm. brillante que nunca ha hecho así una cosa así fea, pues Bueno, así eso es lo violenta. interesante de todos los países. En la misma España, que cuando la Se la dan visitamos, de muy civilizados, ¿no? sí, Ay, bueno, mira, ay, mira mi nosotros, callecita toda limpia. Ay, mira, esto cuesta ujú, 5 euros. Uy, pero ajá. no joda. Hace 40 años, mira tú, periodista, no joda, torturado, preso, asesinado, Bueno, violado, etcétera. uno particularmente en estos países de Latinoamérica, donde huyó muchísima gente de estas guerras en Europa en el siglo XX, ha escuchado todos esos relatos y gente cuya vida, bueno, se vio completamente devastada hasta el punto de que yo recuerdo muchas personas que, creo que era un profesor de teatro, que ella, la mamá de él, perdón, le decía como que, no, los españoles son unos monstruos y los españoles son unos salvajes. ¿De verdad? Y no, bueno, es que yo creo que es A eso en mí me todos los caen mal los países. españoles. Los españoles cuando te hablan, te escupen así. Yes. Entonces cuando te ven así, te hablan así con su Mm, castellano, mm. así como si fuera mejor que tú, cuando suena de la mierda. Yo creo que es eso, que en todos los países hay fosas comunes, en todos los países hay una herida semiabierta, una herida histórica. Y Está sonando medio comunista.
No, bueno, es que si te pones a ver, todos los grandes países, o sea, hasta en la misma Estados Unidos, todas estas naciones tienen un pasado, oye, That's construido fake news. The United States doesn't eh, have anything en like that. sangre, pues. Mira en Estados Unidos con la esclavitud, todos nuestros países, y incluso recientemente, pues, dictaduras militares, Te cosas muy explico, feas. Pablo. En Estados Unidos los negros preferían ser esclavos. Ellos les Ajá. dieron la opción muchas veces de ser libres, pero ellos dijeron, no, maestro, yo quiero ser su esclavo. No les Nosotros, tenían que dar ninguna opción, en primer lugar. ellos lo querían, ellos la pasaban mejor así. Pero bueno, amigos, yo creo que con ese lindo outro, ese lindo final, ya pueden entender qué era lo que pensábamos nosotros sobre esta película. El comentario que tampoco va a ser tan largo, porque bueno, Más largo que la película. esta película tiene tantas cosas así que se puede volver a ver y tiene un montón de detalles que seguro nos perdimos porque, bueno, uno tiene que ver las películas varias veces y en realidad quiere captar todas las cosas que tiene, ¿no? Y que, ay, ya la vi. Y que, bueno, La idea de que una película debe ser vista una sola vez parte de nuestra concepción de cine como entretenimiento y no de cine como arte. Stanley Kubrick. el enfermo dice eso todos los días. Ya. Siempre cuando estamos comiendo, de repente saca la frase así y que lo que tiene que ver, güey. Una frase de Stanley Kubrick que leí en Instagram. Pero siempre lo dicen. Bueno, amigos, quería decir otra cosa, pero se me olvidó. Así Dale, que joda. les deseo buena suerte, una buena Semana Santa y que viva la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en los cielos, en la tierra y en todos los campos y mares. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no, mejor escríbelo en tu diario.